Muy buenos días, hermanos. Todos les saludamos desde Puebla, México, para los hermanos que se conectan por Facebook y por Zoom, que es siempre un gusto tenerlos con nosotros y también para estar creciendo con ustedes en el conocimiento de la Escritura, pero sobre todo para animarnos, ¿verdad? Lo que la Escritura dice que hagamos, que siempre es bueno y de mucho provecho. Y bienvenidos, mis hermanos, aquí en, en esta sala, aquí en la ciudad de Puebla. Así que vamos a empezar con la cuarta sesión y la última sesión de lo que hemos estado tratando, el tema de lo que es el Evangelio, para qué es el Evangelio y qué es todo esto, ¿verdad? Así que les invito a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del cielo y la tierra, que has tenido a bien llamarnos para hacerte un pueblo santo, un pueblo grande, un pueblo justo, y reconocemos nuestra fragilidad delante de ti, nuestra vulnerabilidad. Reconocemos nuestros fallos, Señor. Te necesitamos cada día y apelamos siempre a tu misericordia, la cual sin ella hace tiempo que estaríamos consumidos. Pero aquí estamos delante de ti por tu gracia, por tu grande amor, Señor, que tú mostraste cada uno de nosotros, y queremos conocerte y entenderte cada día mejor para agradarte en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. La palabra en nosotros es buena, Señor, y bueno, queremos estar aparte bien delante de ti, ordenados delante de ti. Ayúdanos, Dios, te rogamos. Y Padre, pues nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, pues, por todo lo que haces con cada uno de nosotros. La gloria y la honra en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, ¿ya tienen sus hojas entonces? Estamos, ya saben, con el tema de lo que es el Evangelio. Eh, eh, y bueno, vamos a repasar un poquito lo que hemos aprendido. Lo que durante las tres sesiones pasadas, pues aprendimos esto. Y si tú quieres poner más puntito, pues adelante. Estuvimos hablando de la etimología de la palabra evangelio, ¿no? ¿Qué es la palabra evangelio? En sí, palabra evangelio, ¿no? Eh, eh, que es la palabra evangelio no es una traducción, ¿qué es? Una transliteración, es decir, perdió su significado al pasar por ese proceso. No es una mala palabra, es simplemente perdió significado. Todas las transliteraciones pierden significado, no significan nada, pues, pero no son malas palabras. Se entiende, vamos, podemos entender a qué se refiere, ¿no? Eso es lo que aprendimos. Bueno, aprendimos que el Evangelio es uno y el mismo. Aunque diga el Evangelio de San Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Pablo, o el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de Salvación, el Evangelio Eterno. Es el mismo. Ahora, tiene esos nombres porque indican algo de lo que tiene el Evangelio, ¿no? Pues aprendimos lo que es el Evangelio en un concepto simple sacado de Romanos, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿verdad? Eso es el evangelio que vimos en Romanos. Vimos también lo que no es el evangelio. ¿Eh? El evangelio no es según hombre. O sea, no es concepto de hombres, ni se recibe por hombre alguno. ¿Verdad? Siempre viene de parte de Dios, por parte del Mesías. Vimos los asuntos del evangelio, como cuáles. ¿Qué trae el evangelio? Dígame uno, aunque sea. ¿No? Repetimos. Bueno, la bendición, promesa, ¿verdad? Traía todo eso, la fidelidad, la fe, son asuntos del evangelio, la palabra de Dios, los mandamientos, todo eso son los asuntos del evangelio, ¿no? Y bien, nos vamos a poner un asunto también importante de el evangelio. El evangelio señala a quién adorar y en dónde adorar. Son de las cosas que señala el evangelio. Y es un asunto importante, ¿no? Bueno, el evangelio, que por supuesto nos señala a quién debemos adorar y en dónde adorar, incluso cómo adorar, porque vamos, hasta me faltó eso, ¿no? ¿Cómo adorar? Porque no se trata de nuestros conceptos, se trata de él. Así que hoy vamos a ver este punto acerca del evangelio.
Y vamos a estar hablando de palabras que quizá no habíamos comentado, cómo se conecta con el Evangelio. ¿Sí? Un lugar para adorar, ¿no? ¿Quién tiene lugares altos en su casa? Ah, no es cierto esto. Bueno, ¿quién tiene lugares altos en, en su corazón, en su pensamiento, ¿verdad? Un lugar para adorar. Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos ¿a dónde? Y luego se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál monte? Este, de Tim Marí, de Dopingüe o cuál, ¿verdad? Un lugar para adorar. ¿Cuál es? Ven, vamos a leer este texto que es muy conocido en Juan 4, versículos 20 al 26, que es esta plática, esta conversación de Yeshua, de Jesús con la mujer samaritana. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, Jesús va de Jerusalén a Galilea, pero le era necesario pasar por, ¿dónde? Por Samaria, ¿verdad? Que es un lugar donde a los judíos no les gustaba pasar, pero él pasa por ahí, se encuentra con una mujer que está sacando agua del pozo y le pide agua y empiezan una conversación interesante ahí, ¿no? Y entonces la mujer, al estar hablando con ella, empieza a decir esto, perdón, con él, con Jesús, con Yeshua, y empieza a decir esto, versículo 20. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte. ¿Cuál monte? El que está en Samaria, ¿verdad? Muy bien. Gerizim. Dice, y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Cuál monte? ¿Eh? Moria, ok, ahí está. Sí, no, no está anotado ahí, pero es donde la escritura indica qué monte es ese, ¿no? Que es el lugar donde se debe adorar. Entonces hay dos lugares aquí que vemos en ese primer siglo donde están adorando, ¿no? Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice Yeshua, adoráis lo que no sabéis. Nosotros sabemos, no, perdón, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y se oye? ¿Ok? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que vayan observando lo que el Mesías dice. Ni en este monte, ni en este monte. ¿Verdad? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿O cuándo? ¿O cómo? ¿En dónde? Dice ahí, en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué implica eso? Dios es espíritu, dice él. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, hay una necesidad, que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Como este Jesús le está revelando, ¿verdad? Lo que es necesario. Es necesario que adoren. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, todo el mundo adora, ¿verdad? Pero adorar a Dios solamente los verdaderos adoradores. Y y Jesús, ay, como que va y viene. Le está revelando algo, ¿no? Ayer nos llamaba mucho la atención que estábamos estudiando Hebreos acerca de la palabra engendrar, ¿verdad? Estudiamos esa palabra muy interesante que, que literalmente engendrar significa dar a luz, ¿verdad? Dice, Abraham engendró a Isaac. Ahí ponen la palabra engendrar, pero literalmente significa dar a luz. La pregunta es, ¿los hombres dan a luz? Entonces, ¿qué significa esa palabra, no? Cuando dice Dios a David en el Salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero no, David ya nació hace unos años, porque ya está grandecito David ahí. ¿Qué significa engendrar? ¿Verdad?
¿Qué es dar a luz, por ejemplo? Cuando decimos, estamos estudiando la escritura eh, y luego leemos una versión y decimos, ah, ya nos dio luz. ¿Qué significa eso? Que se entendió, que se reveló. Ya se nos reveló algo, ¿no? Cuando decimos, ah, ya se reveló, ¿no? O sea, nos dio luz. Lo que tiene que ver es con revelar. ¿Sí? Engendrar tiene que ver con revelar. Yo te he engendrado hoy, es decir, eh, eh, te di a luz, te he revelado, ¿no? Fue revelado, Dios fue revelado, ¿verdad? Es como cuando nosotros hablamos de sombras, ¿no? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo serían las sombras o las figuras en esa figura, válgame esta expresión, de una mujer embarazada? ¿Cuáles serían las sombras de una mujer embarazada de lo que tiene adentro? ¿Eh? Bueno, son como señales, digamos, pero ¿cómo verías una sombra de lo que está adentro? Un ultrasonido, ¿verdad? Ah, y lo va estudiando, cómo es el bebé, pero después da a luz y se revela. Revela con B chica, bueno, con V, ¿eh? ¿Ok? Y ya, oh, era así, pero tú lo estuviste esperando, era así. Esa es una idea de la palabra engendrar. Se dio a conocer, dio a luz. Y aquí el Mesías, yo soy, nos declarará todas las cosas, ¿verdad? Es porque está dando a luz su palabra, en dónde debe ser, cómo deben ser las cosas. ¿Okay? Eh, de repente, como se corta, mis hermanos que nos están viendo probablemente sufren eso, no sé. No, ¿verdad? Es distinto esa parte. Ah, perfecto. Pero ustedes sí me oyen, aunque se corte. Ok. Entonces, seguimos aquí como Dios está revelando eh, su palabra. ¿Ok? Bien, el lugar de adoración no es en este monte, dice el Mesías, es decir, allá en Samaria. No es en Jerusalén. Bueno, en Samaria mejor le hubiera puesto ahí el monte el Sin, ¿verdad? No es en Jerusalén, el monte Sión también, digo, perdón, el monte, bueno, sí, monte Moria es más, más correcto, más adecuado. No es ahí, no es ni aquí ni es allá. Es en espíritu y verdad. ¿Cómo es ese monte? Porque es una figura de un monte. ¿Sí? Dice, la hora viene y ahora es, ¿para quién? Para los verdaderos adoradores. Que adoran, bueno, vamos, otra manera de decirlo es los que adoran en espíritu y verdad. Otra manera de decirlo es los que el Padre busca. La hora viene y ahora es. Estos, ay, dice aquí. ¿Está bien? ¿Voy rápido? ¿Le acelero? Ok. Ay. La buena nueva, vamos a hablar un poquito de la buena nueva en la profecía, sin desconectarnos de lo que acaba de decir el Mesías. La buena nueva, es decir, el Evangelio, ¿verdad? La buena nueva. Ezequiel 20:40. Aquí está una buena nueva. ¿Sí? Dice Dios aquí, a través de Ezequiel, pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, lo asocia a eso, ¿no? Mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Adonai el Señor, allí me servirá, ¿quién? Toda la casa de Israel. Toda ella en la tierra, allí los aceptaré. Y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Esa es una buena noticia, ¿verdad? En donde dice, en mi santo monte, en el alto monte de Israel. ¿Y quiénes? Toda la casa de Israel. Ahí serán aceptos. En Zacarías 8:3 dice, así dice Adonai, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad.
Y el monte Adonai de los ejércitos se va a llamar monte de santidad. ¿Dónde está la ciudad de la verdad? Esa Jerusalén. ¿Dónde está? ¿Y quiénes habitan ahí? En esta ciudad de la verdad. ¿Quiénes han de habitar ahí? Por supuesto, dice ahí, Dios dice ahí, moraré en medio de Jerusalén. ¿En cuál? En la ciudad de la verdad. Y el monte se va a llamar monte de santidad. Pablo hablaba de dos Jerusalén, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles son las dos Jerusalén? La que viene de arriba es una y la actual Jerusalén. ¿Cómo está la actual Jerusalén en las palabras de Pablo? ¿De acuerdo? Está en esclavitud. Está en esclavitud, pero la de arriba, de donde nosotros somos, dice Pablo, es libre. Esa es la ciudad de la verdad. Entonces, noten ahí el monte de la santidad y la ciudad de la verdad. ¿Quiénes habitan ahí? Bueno, vamos a, con todo lo que hemos visto con las palabras del Mesías. El lugar de adoración es el Santo Monte. Otra manera de llamarlo es el Alto Monte de Israel. Y ese se llama Monte de la Santidad. Son los nombres que vemos ahí. No es ni en este monte ni en este monte, sino en el Santo Monte, en el Alto Monte de Israel, en el Monte de la Santidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O voy muy rápido? Es que veo que sí escriben, pero que a lo mejor ya los acostumbré a que vayan, no sé, a lo mejor con pura caligrafía y... ¿Va bien? Okay. Seguimos entonces. Allí los aceptaré. ¿Quiénes son esos que van a ser aceptados? Bueno, tenemos toda la casa de Israel. Cuando dice toda la casa de Israel, ¿a qué se refiere? Porque de repente debemos tener cuidado. Sabemos que el reino se dividió en dos, ¿no? La casa de Israel y la casa de Judá. Pero a veces hay que pensar un poquito, ¿quién es toda la casa de Israel? A veces se puede referir a todo el reino. Y lo más seguro es que se refiera a eso en este caso. ¿Quiénes son los aceptados? Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, la llamada la ciudad de la verdad. Los que habitan ahí, ¿verdad? ¿Quiénes habitan en la ciudad de la verdad? O la ciudad de verdad. Miren, era la ciudad de verdad, ¿verdad? Bueno, los verdaderos adoradores. Los que adoran en espíritu y verdad, los que el Padre busca. Esos son los que serán aceptos allá, donde van a llevar sus sacrificios, sus ofrendas, ¿verdad? Y serán aceptos. ¿En dónde? En el monte de la santidad, en el santo monte, en el alto monte de Israel, que no es el que estaba aquí ni el que está allá. Es lo que decía el Mesías. Créeme, mujer, no será ni aquí este monte ni en este monte, sino en espíritu y verdad. Bueno, ok. Montes altos, ese monte de la santidad. Fíjense, son muchos montes, ¿no? Yo he escuchado por ahí en internet, dice, es que hay que volver a las sendas antiguas, dicen, ¿no? Y bueno, no hay que volver a esas sendas antiguas, sino que entre las sendas antiguas preguntar cuál es el buen camino. Es un camino, hay muchas sendas, ¿no? ¿Cuál es el buen camino? ¿Sí? Y en ese camino entonces andar. Preguntar cuál es el buen camino y cuál es el buen camino. Jesús, ¿verdad? El Mesías, Él es el buen camino. Hay muchos caminos. También hay muchos montes. Cuando dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De cuál monte creen? El monte de la santidad, ¿verdad? Deuteronomio 12:2. Aquí Moisés le está dando instrucciones a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Han pasado 40 años, la generación que no creyó pereció en el desierto y la nueva generación está escuchando
la ley de nuevo, los mandamientos, y está, bueno, Moisés le está diciendo lo que tienen que hacer al entrar a la tierra prometida. Está dando las palabras de Dios. Y dice esto: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Y explica cuáles son. Dice, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces la pregunta será, ¿qué significa el monte o los montes en la escritura? Montes altos y sobre los collados o sobre las colinas. Bueno, esta palabra collados es como una serie de montes. ¿Cómo le llamamos aquí? Colinas, cordilleras, ¿verdad? Toda esa serie de, de montes. Allí las naciones ofrecían sus sacrificios, sus ofrendas. ¿Cómo se le llama esa acción de ofrecer sacrificios? Adoración, culto, ¿verdad? ¿Dónde es ahí? Entonces, ahí. ¿Ok? Eso era el mandamiento. Ese es el mandamiento. Destruir los montes altos. O todos los collados. Miren, venimos de adorar en montes altos, ¿verdad? Nuestro corazón estaba lleno de montes altos. Ay, esto es, ahí no, ahí se debe de destruir. El monte que debe permanecer es el monte de la santidad. Isaías 65:7. Eso es lo que pasó con Israel, ¿verdad? He aquí que escrito, perdón, he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Adonai, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Porque quebrantaron el pacto y sabían que no debían hacer eso, deberían de quitar toda acción de culto y servicio en estos montes altos y estos collados. No es. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hicieron ahí bueno, el pueblo que hizo ahí? ¿Ofrecieron qué? Bueno, dice ahí, quemaron incienso, por ejemplo. El incienso, ¿qué representa en la escritura? Las oraciones de los santos, ¿no? ¿A quién fueron? ¿A quién acudieron? Y al acudir a esos dioses, ¿qué estaban haciendo? Afrentando, faltándole el respeto al que era su esposo, ¿verdad? A Dios. Por tanto, va a haber consecuencias. Claro que hay consecuencias en un adulterio, ¿verdad? Hay consecuencias. Todos los lugares, muy bien. En los montes altos y los collados. Ahí sirvieron a los dioses. Quemaron incienso. Afrentaron a Dios. Eso es lo que pasa cuando ofrecemos incienso en montes altos. Cuando tú acudes al consejo de hombres que no te dan el consejo de Dios, sino un consejo contrario, que parece bueno. Acudes a los montes altos y a los collados, ¿y qué es lo que pasa? Afrentas a Dios. Menosprecias el consejo de Dios. Eso es lo que pasa. Buscar en los montes altos, acudir a ellos. Es duro lo que estamos leyendo aquí, lo que pasaba con el pueblo, ¿sí? Pero no está lejos de lo que muchas veces en estos días muchos creyentes hacen. Buscar el consejo en los montes y los collados altos, que no es donde se debe de acudir. No es en cualquier monte donde se adora a Dios, no es ni aquí ni allá. Los montes altos y los collados. Bueno, puse digamos, una descripción o una definición de lo que he visto en la escritura. Si tú tienes una definición ahí parecida, me la pasas y hacemos una descripción de esto, ¿no? En la escritura, los montes y los collados representan lugares de culto a dioses, ¿verdad?
con instrucciones para sacrificios y ofrendas, y con doctrinas y enseñanzas para vivir de acuerdo con ellas. O sea, estos dioses, que no hay otros dioses, tienen sus instrucciones, tienen sus tratamientos, ¿verdad? Tienen sus sacerdotes, tienen sus siervos, a- adoran lo que es vacío, ¿no? Y ahí está, ahí también hay instrucciones, pero es un desvío, ¿no? Que afrenta todo aquel que va a ofrecer estos sacrificios y ofrendas, por ejemplo, afrenta a Dios. Si es del pueblo de Dios, afrenta a su Dios. Los montes altos y los collados. Vamos a hablar de la buena nueva entonces. Miqueas 4, versículo 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos, ya después de haber leído lo que hemos leído, que el monte de la casa de Adonai, ¿cuál es el monte? El santo monte, el alto monte de Israel, el monte de la santidad, ¿verdad? Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Adonai será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Eso es una profecía que viene y que está llegando y que estamos viviendo tal vez en los postreros tiempos. Está establecido, está por encima, ¿verdad? Cabecera de montes, por encima de los montes, más alto que los collados, y a él correrán los pueblos. Seguimos leyendo. Vendrán muchas naciones, muchos goim, dice ahí, o sea, muchas gentes, muchos gentiles, y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, ¿verdad? A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios, la de Adonai. El monte de Dios, por supuesto, tiene instrucciones, cómo ofrecer sacrificios de alabanza, ¿verdad? Prendas, pero necesitamos ser enseñados para andar en esos caminos y saber cómo ofrecer, cómo acudir a Él. ¿A dónde hay que acudir? Al monte de Dios. Sus instrucciones, cuando damos instrucciones en sus consejos, estamos yendo al monte de la santidad, al monte, al alto monte, ¿verdad? De Israel, en ese sentido. El monte de Dios, establecido por cabecera de los montes, por encima de los montes, más que todos los montes, que todas las corrientes que tú puedas acudir, este monte está por encima de esos montes. Hay muchas corrientes hoy, ¿no? Filosóficas, ideológicas, religiosas, pero el monte de Dios está por encima de todos ellos. Pero a él van a correr muchos. Dice aquí, va a estar establecido más alto que los collados y saldrán a ellas las gentes. Naciones ponen ahí, los goín. Saldrán para allá, esa es la profecía y eso es lo que está sucediendo. Ya están buscando el monte alto. ¿Por qué están buscando el monte alto? ¿Quién irá por esas gentes? ¿Cómo sabrán que hay un monte donde mora el Dios verdadero? ¿Cómo saben que hay un monte alto? Y hay un alto que está sobre todos los montes. ¿Quién se los dio a conocer? Esa va a ser la pregunta, ¿verdad? Isaías 57, perdón, 52, versículo 7, muy conocido en su primera parte. Manabú, Manabú, Bala, Arim, Raglai, Mi Basar. Me Basar, perdón. Dice, cuánto mucho, bueno, cuánto, la palabra Nabú, que aparece ahí bueno, para los que no saben, se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, la primera palabra iluminada, perdón, y yo, sí, de derecha a izquierda. Como dice con mi brazo izquierdo, perdónenme, ¿no? Esto es izquierda. Ok. La palabra que se ha traducido como
hermosos es un verbo. Manabu, dice ahí. Es decir, cómo está hermoseado. O sea, cuán hermoseados o cuán agradados, no es agradable, sino cuán agradados, cuán hermoseados sobre los montes son los pies del que, voy a decirlo así porque es un verbo, evangeliza, del que anuncia las buenas nuevas. Cuán hermoseados son sobre los montes, no, cuán hermoseados sobre los montes son los pies del que anuncia buenas nuevas. Ah, hay que ir a los montes, ¿sí? Hay que ir a los montes. ¿Y quién hermosea los pies? ¿Quién los hace agradables, los aptos? Bueno, Dios mismo llama, ¿verdad? Y envía. Tienen que ir a los montes, porque estos están adorando lo que no saben. Jesús dijo, nosotros sabemos quién, pero ustedes no saben que adoran. Tienen que ir. Y el Mesías los manda, ¿verdad? Cuán hermoseados sobre los montes. Fíjense, ir a esos montes. Y bueno, creo que Dios nos dio imaginación y hay que usarla. Solo hay que tener cuidado con la imaginación, ¿verdad? Vamos a imaginar los del pueblo, los que están hermoseados sus pies. Ir a los montes y decir, ¿sabes qué? No adores a Moloch. Hay un monte mejor. Bueno, pues, va a sufrir algunas cosas, ¿no? Bueno, no estamos hoy así, ¿va? Pero miren, cuán hermoseados, no sé si se dice bien agradados, porque cuán agradables es un adjetivo, ¿no? Pero verbo, ¿cómo se dice? Te voy a hacer agradables los pies, ¿eh? O sea, tu andar. Los pies en la escritura significa tu andar, ¿no? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces? ¿Sí? Cuán hermoseados están tus pies. Cuán hermoseado está tu conducta, ¿verdad? Tu manera de comportarte. Y aquí ir a anunciarlo, ¿verdad? Allá. Romanos, por supuesto, Pablo habla de esto. Está hablando antes de que esa es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Está hablando de eso, que necesitamos al Mesías. Y dice después, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, el que invocare. Entonces, de aquí empieza diciendo esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos o cuán hermoseados son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Okay? Entonces vamos a ver. ¿Cuán hermosos son los pies? ¿Quiénes son los que invocan al Señor, según lo que acabamos de leer? ¿O le regreso? No, creo que lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Quiénes son los que invocan al Señor? Si ustedes observan las preguntas que hace, ¿quiénes son los que invocan al Señor? La primera pregunta es, ¿cómo invocarán si no qué? Si no han creído. Entonces, ¿quiénes son los que invocan al Señor? Son los que han creído. Los que no han creído no pueden invocar al Señor, no tienen esa capacidad, no tienen esa iniciativa. Primero tienen que ser hallados, tienen que ser encontrados, ¿verdad? Darles a conocer cuál es el monte alto. Y si van para allá y conocen a su Señor, bueno, entonces ellos podrán invocar. ¿Quiénes son los que invocan al Señor? Bueno, son los que le han creído. ¿Quiénes son los que han creído al Señor? ¿Quiénes? Los que han oído. Miren todo el proceso, ¿eh? Estamos hablando del final hacia el principio. Los que han oído. ¿Quiénes son los que han oído del Señor? Los son los que les ha sido predicado. Buena nueva, el monte alto, ¿verdad? Ese es el proceso. Para que si tú
eres ya de los que invocan al Señor, tú pasaste por ese proceso. Alguien te predicó, alguien te lo anunció. Y si oíste del Señor, entonces creíste. Y si creíste, entonces ya tienes esa capacidad de invocarle al Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será rescatado, ¿verdad? Será redimido, que esperamos esa promesa, porque todavía no se cumple, ¿verdad? Todo eso, solo lo creemos que Él va a cumplir su promesa. Todo, ¿verdad? ¿Me echo más para atrás? Bien, ahora, ¿quiénes son los que predican del Señor? Los que han sido enviados. Si ustedes siguen leyendo el texto de Romanos, con las preguntas nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Quiénes han sido enviados? Como está escrito. ¿Cómo está escrito? Cuán hermoseados sobre los montes son los pies del que anuncia buenas nuevas. Los que Dios ha hermoseado el andar, el corazón de los hombres que ha llamado, ellos son los enviados. Si a ti te ha llamado, es que tú eres uno de los enviados. Y no significa que vaya a hacer campañas evangelísticas, ¿verdad? Ciertamente Dios ha apartado hombres que para hacerlos ser como muy notorios, ¿verdad? Hablamos de un Pedro, por ejemplo, uno de un Pablo ahí, ¿no? Otros han sido de uno a uno y con el puro comportamiento sobre los pies que anuncia, ¿verdad? Estamos hablando de pies hermoseados de aquellos que anuncian, ¿no? Es decir, son congruentes con lo que predican. Viven el evangelio, viven los mandamientos de Dios, los ponen por obra. Y entonces su andar se ve bello, hermoso. Miren todo esto, ¿verdad? Hemos sido llamados, el pueblo de Dios ha sido llamado para hacer luz, ha sido llamado y enviado para anunciar en donde quiera que estés, porque a donde quieras que vayas hay montes altos y collados altos, allí hay. Pero si tu comportamiento no sale, ¿no? Si tus pies no salen para allá y no te comportas como es debido, lo más probable es que empieces a ofrecer sacrificio en los montes donde no debes, ofrecer ofrendas donde no debes y acudir a quien no debes. Pues en este mundo hay montes y collados. Y bueno, necesitamos salir a esos montes y no quedarnos en la cajita, ¿verdad? No, o, o si tu andar no refleja lo que sabes, bueno, también te van a catalogar y te encierran en un monte. Tú dices esto, pero tú estás en ese monte y ahí es donde te quedas. El Evangelio tiene que ver con esto, ¿no? De salir a los montes y anunciar cuál es el monte alto. Y entonces vendrán muchos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que ha estado sucediendo, pero de repente hay un estancamiento y necesitamos salir allá. ¿Sí? Así que nuestros pies sean hermoseados por el Señor y que nuestro andar sea el andar del Mesías, quien dijo que no es en este monte ni en este, sino en este monte, en espíritu y verdad. Entonces aprendemos que en la escritura, en los mandamientos de Dios muchas veces es una manera pedagógica de darnos a conocer cómo es, de, cómo debió ser, vamos, ¿sí? Cómo debió ser, desde el principio, cómo debió ser. Y ya vamos entendiendo a lo que vino el Mesías. Entonces, les pido que repasen todo, si tienen algún comentario, bueno, hagan saber y podemos mejorar estas presentaciones, ¿no? ¿Vale? Y ya si tú quieres estas diapositivas, bueno,
me dices y ya te lo podemos pasar, ¿verdad? Y para que tú, eh, pues, lo tengas, ¿no? Y repases, ¿sale? ¿Está bien? Bien. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Estuvo bien? ¿No? ¿Estuvo claro? ¿Lo habías escuchado de esta forma, hablando de los montes? ¿No? Yo tampoco. Lo iba yo a hablar de otra forma, pero de repente vi estos detalles de los montes al estar estudiando. Es interesante. Entonces vengamos al monte de Dios, ¿no? Que Él nos va a enseñar sus caminos para andar en sus veredas, ¿vale? Así que, pues, les agradecemos, hermanos, por Zoom y por Facebook que hayan estado con nosotros en estas 4 sesiones del tema del Evangelio. Y vamos a desconectarnos y en unos 5 minutos nos reconectamos, ¿sale? Así que en un momento nos vemos. Vamos a parar y denos, por favor, aquí unos 5 minutos para ajustar aquí un poco, ¿sale? Gracias, hermanos. Gracias, mis hermanos, por Zoom. Bendiciones.